Y en esta noche quiero que me acompañen a Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, del verso 10 hasta el verso 12. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En 1947 comenzaron las campañas evangelísticas en mi ministerio. Durante aquel tiempo sentí una fuerte opresión alrededor de mí, una batalla tremenda y terrible, pero no comprendía del todo, pues recién entraba en el campo misionero como evangelista. La presión y el desánimo me abrumaban y no entendía el origen de tales sentimientos. Sin embargo, durante aquella misma campaña tuve un sueño revelador. En el sueño pude sentir la opresión directa de Satanás. Sentí como Satanás quería ahogar mi ministerio, quería destruir mi ministerio, que apenas comenzaba. Me encontraba en una lucha espiritual intensa y me di cuenta de que la batalla era mucho más profunda y feroz de lo que había imaginado. Desde ese momento entendí que solo podía resistirle en el nombre de Jesús y a través de la oración ferviente. Me volví consciente de que estamos en una guerra espiritual constante y que Satanás quiere destruirnos. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo me recordó la necesidad de ponerme la armadura de Dios, de resistir los ataques del enemigo. La oración se convirtió en mi refugio y fortaleza, y aprendí a confiar plenamente en el poder del nombre de Jesús para vencer toda opresión. Así a lo largo de los años he visto la fidelidad de Dios en cada batalla, sabiendo que aunque el enemigo busca destruirnos, en Cristo somos más que vencedores. La lucha espiritual es real, pero la victoria está asegurada en Jesús, quien nos da la fuerza y la valentía para continuar adelante en el ministerio. En nuestra vida cristiana enfrentamos constantemente un enemigo poderoso. Se llama Satanás. La Biblia habla de él como la serpiente antigua. Fue la que tentó a Adán y Eva en el paraíso. Fue la que sedujo a esta mujer para que cayera en pecado junto con su marido. Fue Satanás el que incitó a Caín para que matara a Abel. Fue Satanás el que incitó el corazón de Tubal-Caín para que cometiera el pecado de bigamia. Fue Satanás el que trajo violencia sobre la tierra y que el corazón del hombre se inclinara siempre a hacer lo malo para que Dios trajera el diluvio. Fue Satanás el que tomó posición en el corazón de Nimrod para que hiciera la torre de Babel. Y a lo largo de la historia ha sido Satanás el enemigo de Dios, que quiere destruir a su pueblo, que quiere destruir a los hijos de Dios, que quiere destruir su iglesia. Pero tú y yo podemos ser más que vencedores en contra de todas las acechanzas del diablo. En nuestra vida cristiana enfrentamos constantemente a ese enemigo. Pero la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y es esencial entender que aunque nuestro enemigo es fuerte, Dios nos ha dado las herramientas y el poder para resistirlo. En esta prédica exploraremos cómo resistir al enemigo a través de 4 puntos claves respaldados por la palabra de Dios. Primero, reconociendo la realidad del enemigo. Es vital estar conscientes de la existencia y las estrategias de nuestro enemigo. Jesús mismo dijo en el capítulo 10 de Lucas: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús mismo habló de Satanás.
Jesús lo enfrentó en el desierto. Jesús lo enfrentó en Getsemaní. Jesús lo enfrentó durante todo su ministerio y lo echaba fuera de los cuerpos. Y es increíble, pero el día de hoy existen muchos predicadores, teólogos, pastores que no creen en la existencia del diablo. ¿Cómo puede ser cristiano? ¿Cómo puede ser un cristiano bíblico y no creer en Satanás? Pues precisamente esa es una estrategia del diablo. El hacerte creer a ti que Él no existe. Para que ignores sus maquinaciones, para que ignores sus batallas, para que ignores que Él está trabajando contra ti, que Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Y Él quiere que tú lo ignores, porque de esa forma tendrá acceso a tu vida y a tu familia. Pero es vital estar conscientes de su existencia y de las estrategias del enemigo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás está acechando. Y hay muchos cristianos que por causa de ignorar sus maquinaciones caen en sus trampas. Hay muchos cristianos que caen en la trampa del adulterio, en la trampa de las drogas, en las trampas del alcoholismo, porque ignoran sus maquinaciones. Y Satanás puede utilizar a cada persona que no tiene a Cristo en su corazón. Es un posible candidato para ser utilizado por ese enemigo. Y puede venir a ti y engañarte. A menos de que tú estés vestido de la armadura de Dios y que no ignores ninguna de sus trampas. Satanás le habló a Jesús por medio de la boca del apóstol Pedro. Pero Jesús estaba atento a cada trampa de Satanás. Cuando Pedro le dijo a Jesús: no subas a Jerusalén porque allí te van a matar, pero ese era el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Jesús entendió que no era Pedro el que hablaba. Jesús entendió que era Satanás. Así que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cuando ese compañero que tienes te invita a pecar, te invita a ir tras los placeres, te invita a ir tras las cosas que Dios aborrece, ese no es tu amigo, ese es Satanás utilizando a ese que se llama tu amigo. Y tú ignoras a Satanás y tú crees que no existe, pero estás cayendo en las trampas del diablo. Y hay caminos que al hombre le parecen buenos. El camino del placer, hay a muchos jóvenes que les gusta. Pero ese camino te llevará a la muerte. A la muerte física, pero también a la muerte eterna. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Debes entender que Satanás es real, que está activo en su intento por desviarnos del camino de Dios. Es el primer paso para resistirlo, estar conscientes. Debemos estar alertas y preparados para sus ataques. Cuando tú preparas una defensa contra tu enemigo, no caerás tan fácilmente. Cuando tú te vistes en la armadura de Dios, no caerás fácilmente. Cuando estudias la armadura de Dios, dice que hay un casco para proteger tus pensamientos. Dice que hay un escudo que es la fe para guardarte del desánimo. Dice que hay un calzado que es el evangelio para caminar siempre en las buenas noticias, en la palabra de Dios. Dice que hay una coraza que es la justicia de Cristo para que no te desvíes hacia el pecado. Vístete de la armadura de Dios. De otra manera caerás. Muchos ministerios
a los cuales Dios levantó con gran poder, no eran conscientes de la lucha espiritual que alrededor de ellos estaba. Muchos ministerios a los cuales Dios utilizó con gran gloria no se prepararon para la batalla. Cada día al abrir tus ojos estás enfrentando una batalla espiritual tremenda y debes ser consciente. Por eso no puedes salir de tu casa sin vestirte de la armadura de Dios. ¿Y cómo lo haces? Debes estar orando, debes estar leyendo la palabra. Aparta un tiempo antes de salir de tu casa, porque afuera te esperarán las tentaciones del adulterio, afuera te esperarán las tentaciones del robo, afuera te esperarán las tentaciones de la mentira. Y es por medio de esos pecados que Satanás entra a destruir tu vida. No deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27. En segundo lugar, utiliza la armadura de Dios. Dios nos ha provisto de una armadura espiritual para protegernos y luchar contra las fuerzas del mal. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, dice Efesios 6:13. Para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomen el escudo de la fe, con los que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ponernos la armadura de Dios implica vivir en justicia, vivir en verdad, vivir en la fe, en la palabra de Dios. Es con estas herramientas espirituales que podemos resistir y permanecer firmes frente a las tentaciones y ataques del diablo. Satanás es el adversario, pero a Satanás la Biblia lo ha identificado con otros nombres. Se le llama diablo, que significa calumniador, engañador. El mismo nombre de Satanás significa adversario, adversario de todo lo bueno, de todo lo santo. Se le llama serpiente antigua, que fue la que sedujo a Eva y quiere seducirte a ti. Se le llama dragón porque tiene poder, porque es feroz. Se le llama Belial, que es el príncipe de todos los demonios. Satanás está detrás de ti. Cada vez que tú quieras darle gloria a Dios, Él querrá destruirte. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 1, que los hijos de Dios se presentaron en el cielo. Está hablando de los ángeles de Dios, aquellos que tienen misiones. Pero entre los hijos de Dios vino también Satanás. Y cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde vienes, él dice: de rodear la tierra y caminar por ella. Y es exactamente lo que dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y verso 8. Satanás anda alrededor buscando. Él está esperando que tú tengas un momento de debilidad y no confieses ese pecado. Me asaltaron en el día de quebranto, dijo David, pero Jehová fue mi apoyo. Es por eso que Satanás utilizará un momento traumático en tu vida, un momento de angustia y depresión. Él vendrá en el momento de mayor debilidad de tu cuerpo, así como vino cuando Jesús tenía hambre y tenía sed. Vino cuando Jesús había ayunado 40 días. Él no se presentará cuando estés más fuerte, pues Él es un cobarde. Y Él vendrá a ti cuando estés en el momento de más debilidad. Y esos momentos de debilidad vendrán, llegarán. Pero cuando estás viviendo en Cristo Jesús,
El enemigo no puede tocarte cuando vives una vida de continuo arrepentimiento, porque es imposible vivir la vida sin nunca fallarle al Señor. Hay debilidades en tu carne, hay debilidades en tu vida que te llevan constantemente a fallar, pero el deber tuyo y mío es confesar cada pecado a cada instante, confesar cada pecado en el momento en que falles, como dice en la primera carta de Juan en el capítulo 2 y 1, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y es Jesucristo el justo. Debes vivir una vida de continuo arrepentimiento. No importa si eres un miembro de la alabanza, si eres un pastor o si simplemente eres un discípulo de Cristo. Todos fallamos, pero necesitamos vivir una vida de continuo arrepentimiento para no perder nuestra comunión. Es decir, que lo que le da lugar a Satanás es practicar el pecado. Primer carta de Juan, capítulo 5, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay una gran diferencia en practicar a tener momentos de debilidad, a tener un momento de fracaso en tu vida, a tener un error, a fallar. Aquel que practica es aquel que se deleita, es aquel que sabe que algo anda mal en su vida, es aquel que le han llamado la atención, pero aún así no quiere arrepentirse. Es como aquel rey Herodes que sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, que fue acusado por el profeta Juan el Bautista, pero aún así siguió pecando. ¿Sabes? El camino para aquellos que no se quieren arrepentir es la muerte eterna. Pero hoy hay un día de salvación para ti. Este es el día aceptable. Si estás esta noche en este lugar, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Es porque Dios quiere restaurar tu vida. Es porque Dios aún ha tenido gracia para brindarte esta noche. No salgas de aquí practicando un pecado. Puedes arrepentirte. Quizás sea la última oportunidad que tengas. En tercer lugar, para que puedas soportar a ese poderoso enemigo, es la oración y la vigilancia. La oración es nuestra conexión directa con Dios y una de nuestras armas más poderosas contra el enemigo. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración fortalecemos nuestro espíritu y recibimos la paz y la fortaleza de Dios para resistir cualquier ataque del enemigo. Además, la vigilancia nos mantiene alertas en los movimientos contra Satanás. ¿Sabes? Muchos misioneros me escribieron y ellos tenían una petición para Estados Unidos. Están agradecidos por cada ofrenda que se les envía, por cada ayuda que se les envía. Pero la petición de ellos es: no nos suelten de oración. Bríndenos apoyo en la oración. La iglesia en América debe orar por aquellos guerreros de Dios que están allí tras la muralla china, que están allí tras la cortina de bambú, que están allí expuestos a la muerte en países comunistas donde asesinan a cristianos solo por el hecho de ser llamados cristianos. Pero hay algo que los mantiene: es la oración. Quizás podrían vivir sin ofrendas,
Pero tú y yo debemos ser fieles en ofrendar para las misiones, es nuestro deber. Pero lo más importante es la oración. Debemos rodear a aquellos que sirven al Señor con oración. Debemos orar por nuestros pastores. El mismo apóstol Pedro lo dijo: oren por sus pastores. En vez de quejarte, deberías orar. Porque todo aquel que sirve a Dios como soldado de Cristo es un objetivo de Satanás. Satanás ha enfilado todas sus armas, todos sus demonios, todas sus huestes contra aquellos que sirven a Dios en el ministerio evangelístico, en el ministerio de salvar almas, de discipular. Y es por eso que muchos de ellos encuentran tanta aflicción, tantos problemas. La deserción de pastores es inmensa. De cada 100 pastores que inician el ministerio, al menos el 10% permanecen, los demás se van. No porque sean cobardes, no porque sean malos hombres, es porque la iglesia no ha orado lo suficiente por ellos. Porque no entienden la lucha espiritual tan grande que hay alrededor de un ministro de Dios. Luego vemos que algunos de ellos caen en adulterio, caen en algunos pecados terribles. Sus familias son blanco de Satanás y muchas veces son destruidas. Y la iglesia solo tiene palabras para juzgar. Más bien deberíamos lamentarnos y orar más por ellos. Porque solo así podremos resguardarlos de los ataques de Satanás. Y por último, resistir y estar firmes en la fe es el cuarto punto para resistir al poderoso enemigo llamado Diablo y Satanás. Nuestra fe en Cristo es fundamental para resistir y vencer al enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Resistir al diablo comienza con someternos a Dios y confiar plenamente en su poder. La fe nos da la seguridad de que no estamos solos en esta batalla y que con Dios somos más que vencedores. Debemos resistir al poderoso enemigo y no es una tarea fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Debemos estar siempre conscientes de su realidad, utilizar la armadura de Dios, mantenernos en oración constante y firmes en nuestra fe. Recordemos que no luchamos solos. Dios está con nosotros. Su poder es mayor que cualquier fuerza del mal. Al permanecer cerca de Él y utilizar las herramientas que nos ha dado, podemos resistir y derrotar al enemigo en todas sus formas. Pero es tiempo de ser conscientes de esta lucha espiritual. Es tiempo de ser conscientes que muchas de las cosas que estás viviendo en tu vida personal, en tu familia y en tu ministerio, no son simplemente casualidad, no. Detrás de muchas de esas batallas que vivimos hay un plan orquestado del infierno. Pero no debes temer. Jesús mismo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Puedes tomar el nombre de Jesús y si eres un verdadero cristiano, Satanás tendrá que huir. Es en el nombre de Jesús que se sujetan los demonios y se tienen que ir fuera. Debes resistirlo orando y sometiéndote a Dios. La única forma de que seas un vencedor es que Cristo esté realmente viviendo en ti. La Biblia dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, Él nos ayuda en todo momento y circunstancia, y todas las cosas nos ayudan a bien.
Si hoy entregas tu vida a Cristo y nunca lo has hecho, desde ese momento en adelante serás más que vencedor. Y dice la palabra del Señor que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada, ni Satanás, ni nadie podrá vencerte. Entrégale tu vida hoy a Cristo. Muchas de las cosas que estás viviendo son producto de la guerra espiritual que Satanás ha marcado contra ti. Desde antes de nacer quiso destruirte como lo hizo con Moisés, pero Dios ha guardado tu vida. Dios ha guardado tu casa y tu familia, y Él está esperando que hoy entregues tu vida a Cristo. Dios te está dando esta oportunidad y desde ese momento serás consciente de la lucha espiritual, pero también serás consciente del poder grandioso de Dios en tu vida, y que el que está en Cristo Jesús, Dios le guarda y Satanás no le puede tocar, porque para esto apareció el Hijo de Dios, dice en la primera carta de Juan, para deshacer las obras del diablo. En el momento mismo que aceptes a Cristo, muchas ataduras que Satanás puso en tu vida serán destruidas. Muchos testimonios escuchamos de aquellos que entregaron su vida a Cristo y desde ese momento nunca más tuvieron que acudir a las drogas, al alcohol, al sexo ilícito, porque esas ataduras eran del diablo y fueron destruidas. Y si alguno está en Cristo es nueva criatura. Así que levántate en esta hora y acepta a Cristo. Tienes que hacer 3 cosas. Reconocer que eres un pecador. Reconocer que has fallado. Reconocer que has violado la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Venir arrepentido ante su presencia y seguirlo. Debes confesar el nombre de Jesús. Debes decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador, pero estoy arrepentido. Y luego debes seguirlo por medio de la fe, no hay otra forma. Y la palabra del Señor dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero debes hacerlo públicamente, porque ninguna persona a la cual Dios llamó, a la cual Jesús llamó en el Nuevo Testamento, lo hizo en secreto. Debes levantarte y públicamente reconocer que eres un pecador, reconocer que necesitas a Cristo, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por ti. Él tomó tu lugar, Él llevó tus pecados. El juicio que estaba preparado para ti, Jesús lo tomó y derramó cada gota de su sangre para hacerte libre. Levántate y reconócelo. Este es tu momento, esta es tu hora. Miles ahora han comenzado a descender de las gradas. Vengan hasta este lugar. Párense frente a esta plataforma y públicamente reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo oraré por ti, te daré algo de literatura y luego podrás volver a tu casa. Busca un lugar donde se predique la sana palabra de Dios, la Biblia, las benditas palabras de Jesús. Sigue adelante y no te rindas, porque con Cristo somos más que vencedores. Vamos, desciendan ahora. Este es tu momento, esta es tu hora. Satanás está siendo vencido en tu vida, en tu casa y tu familia. Al Rey de la Gloria, al Dios eterno, le bendecimos y le alabamos en el nombre de Jesús.